El Señor dirige todas las cosas. En Él estamos tranquilos y nosotros seguimos proclamando sus grandezas al mundo. Grandezas que hemos aprendido a descubrir en esta carta pequeña que estamos estudiando, que es Efesios. Una carta no muy larga, pero que tiene grandes riquezas de profundidad. Que hemos pasado por temas. Distintos temas hemos ido avanzando y ya estamos en el capítulo 3. En este capítulo 3, ahora a Pablo, lo que vamos a leer hasta del versículo 1 al 9, y Pablo abre un poco ahí su tema personal, porque parte así en el capítulo 3, diciendo: por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Por qué causa? Él estaba en la prisión de Roma por causa del Evangelio, por causa de lo que él acaba de relatar los primeros 2 capítulos. Él dice: por esta causa estoy en la cárcel y le doy gracias al Señor por haber encerrado a ese hombre. Qué bueno que lo encerró y así tuvo tiempo para escribir. Porque no creo que hubiese escrito estando libre y recorriendo todas las iglesias. No, nunca escribió. No escribió ningún libro, ningún tratado de teología. No, alcanzó a escribir un par de cartas mientras estaba encerrado. Porque incluso dice que en la cárcel de Roma él seguía predicando. Así que gracias, Señor, por haber encerrado a Pablo. Ahora corre libre en el reino de los cielos. Así que dice: si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que antes lo he escrito brevemente. Él dice: el Señor me dio algo, me reveló algo. ¿Qué le reveló? Grandes misterios del Evangelio, lo que él escribe en el capítulo 1 y 2. Y dice: eso fue por gracia. Así que les escribí brevemente. Sí, es verdad. Uno tiene ganas que de repente se hubiese explayado más. Pero ya lo que ha escrito ahí, el Espíritu Santo lo ha ocupado para quitarnos el velo. Les recuerdo un poco lo que hemos estado hablando de los primeros 2 capítulos. Por ejemplo, al principio, en el primer capítulo estuvimos viendo cómo Dios hace todo para su propia gloria, y eso es lo justo, es lo correcto. Estuvimos viendo también cómo el Señor hace todo para su gloria y lo hace en perfecta humildad. ¿Y cómo funciona eso? Estuvimos viendo también cómo nosotros, el sumarnos a glorificar a Dios, sumarnos a esa misión de Dios, es un gozo para nosotros. Significa un privilegio. Estuvimos maravillándonos también del plan increíble del Señor, incomprensible la verdad, de sentarnos juntamente con Cristo a gobernar con Él en su trono. Estuvimos maravillándonos de entender cómo la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y aprendimos también cómo el Señor diseñó nuestras vidas como un poema para su gloria. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo eso? Estuvimos asombrándonos de entender cómo el plan de salvación del Señor no era solo para judíos, era también para los no judíos, los chilenos del fondo del planeta. También era para nosotros. Estuvimos analizando la historia de redención ahí. Estuvimos viendo también y gozándonos en aprender cómo Jesús, el Rey, ganó a base de su propia sangre nuestra ciudadanía celestial, una ciudadanía eterna. Estuvimos analizando la historia del templo y del lugar sagrado, desde el Edén hasta el día de hoy por la eternidad, y que tú eres templo de Dios gracias a la obra de Cristo. Hemos estado viendo muchas cosas, grandes maravillas, grandes misterios que han salido a relucir, que salieron a relucir 2000 años atrás en la obra de Cristo. Misterios que fueron declarados a los apóstoles, que fue declarado a Pablo, que dice que nuevamente dice: por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuándo le fue declarado este misterio por revelación? Bueno, no sabemos bien, tal vez cuando fue arrebatado al cielo. ¿Se acuerdan que él lo describe en 2 Corintios 12 cuando él dice: mira, yo no sé si fui en cuerpo o en espíritu, pero ahí se me dijeron palabras inefables? Uno podría decir: bueno, pero entonces tal vez está engrupiendo Pablo. ¿Será mentira o no? No, porque los apóstoles que estuvieron con Jesús escucharon a Pablo, estuvieron con él ahí en el concilio de Hechos 15 y ellos dijeron: no, está bien lo que él está diciendo. Tal cual, así es. Incluso Pedro, cuando escribe su segunda carta, en el capítulo 3, él dice: lean las cartas de Pablo. Dios le ha dado sabiduría al hombre. Son difíciles, pero léanlas. Y las pone al nivel de las Escrituras. Por tanto, Pablo tiene una confirmación de parte de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y no solo eso, tiene una confirmación por parte del Espíritu. Mientras ustedes han escuchado
todas estas predicaciones, ¿no es cierto?, que estamos leyendo juntos, yo sé que ustedes saben que lo que estamos leyendo acá es la verdad. ¿Y cómo lo saben? Porque el Espíritu da testimonio a sus espíritus. Entonces él dice, miren, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Yo entiendo estas cosas, dice. Es un conocimiento, claro, es un conocimiento especial, pero es especial porque Pablo es especial. No sé, veamos cómo continúa el texto. Dice, mira, me fue revelado este conocimiento, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto no lo sabía Moisés, esto no lo sabía David. Que los grandes profetas de la antigüedad dice que ellos inquirían en las profecías, en las palabras del Señor para entender, querían entender esto. No lo lograban comprender plenamente hasta que Cristo viene. Dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Todo este glorioso misterio de la salvación de Jesucristo, la salvación que iba a alcanzar a todas las familias de la tierra. Todo eso salió recién a relucir hace 2000 años. Todos los grandes hombres, mujeres del Antiguo Testamento no lo comprendían plenamente, solo veían luces o veían la sombra del cuerpo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto que era oculto y que hemos venido estudiando todas estas semanas, ¿no es cierto? La promesa hecha a Abraham, por ejemplo. La promesa hecha a Abraham es para nosotros, chilenos circuncidados de corazón. ¿Sí? Porque la circuncisión verdadera es de corazón, dice. Así que heredamos las promesas que Cristo le hizo a Abraham. Heredamos las promesas que Dios le hizo a Israel. Porque el verdadero Israel es de la fe. Heredamos las promesas hechas a David porque nosotros, el pueblo del eterno Rey Jesucristo, las disfrutamos bajo el reinado de Jesucristo. Así que nosotros somos los copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este Evangelio del cual yo fui hecho ministro. Ya. Todo esto estaba haciendo el vínculo al versículo 7 y 8, que es donde me voy a detener. Me voy a detener hoy día en estos dos versículos. ¿Ya? Donde Pablo dice, miren, yo fui hecho ministro. ¿Qué es un ministro? Un servidor. ¿Servidor de qué? Del Evangelio está hablando. Pablo fue hecho servidor del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. Él es servidor de las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación a todas las familias de la tierra. Que todo el mundo escuche cómo en Jesucristo hay salvación. Yo fui hecho ministro de eso. La pregunta frente a todo esto, frente a todas estas grandezas que Pablo supo y que Dios le reveló, uno podría decir, oye, el hombre va especial. El hombre súper especial. Pero él dice esto, miren, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Y qué es la gracia? Algo inmerecido, un bien inmerecido, un regalo inmerecido que Dios nos da. Es decir, Pablo recibe este regalo y él dice, yo sé que este regalo yo no lo merezco. No lo merezco. Yo estoy haciendo esto sin merecerlo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así se autodefine Pablo. Esta obra que Dios hizo en él. Y la frase anterior decía, perdón, me la salté, dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. No fue algo que Pablo consiguió portándose cada día mejor. No fue algo que Pablo consiguió subiendo los niveles espirituales y qué sé yo, subiendo las escalafones de la religión y cosas por el estilo y tornándose. No es así. No funciona así el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay uno que hizo mérito, Cristo. Y todos los demás, regalo. Regalo. Dice, es el don de la gracia del Señor. Y fue el poder de Dios el que obró en mí, obra en mí. No es algo meritorio. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia, este regalo de anunciar
a los gentiles, a los no judíos, el evangelio, las buenas noticias de la inescrutable riqueza de Cristo. Todo este glorioso misterio, estas riquezas inescrutables que hemos ido aprendiendo semana a semana, el Señor se la regaló a él y te la regala a ti para que tú lo proclames, y no porque tú eres recontra bueno o buena, sino porque simplemente es un don que Él te da. ¿A qué ser humano escogió Dios para sacar a luz este escrito tan glorioso como el de Efesios? ¿A quién escogió? De todos los que vio en esa época, Él escogió a uno que nosotros no hubiésemos escogido. A Saulo, un perseguidor de la iglesia, un religioso fanático, que probablemente si hubiese existido hoy día hubiese estado enrolado en ISIS, ¿no es cierto?, cortando cabeza nomás. Y uno dice, ¿acaso ustedes si forman un gobierno eterno, irían a buscar a alguien del ISIS? A un enfurecido violentista, a Saulo. Y Dios le cambia el nombre y dice, tú te vas a llamar Pablo, pequeño. Pablo significa chiquitito, ¿ya? Chiquitito. Probablemente era bajito, ¿ah? Es probable. Pero también el Señor le recuerda que hay uno solo grande. Y después Él dice, yo soy el más pequeño de todos. Él no buscaba a Jesús, Jesús lo buscó a Él. Así como tú no buscabas a Jesús, Jesús te buscó a ti. El Padre, para darle toda la gloria al Hijo, le plació designar a los seres humanos más pequeños y débiles para compartir las noticias más grandes y gloriosas de todas. ¿Por qué haría algo así? Porque Él sabe que somos soberbios. Entonces Él dijo, no le puedo dar esta tarea a cualquiera, vamos a buscar a los peorcitos, para que nadie se gloríe. Él designó, miren, todo el Nuevo Testamento y toda la Escritura consiste en esto, en entender que Dios escoge a lo peor, ¿sí? Y que es su gracia. ¿Por qué escogió a Israel? Lo dice tantas veces. Porque era un pueblo que ni siquiera era pueblo. No tenían ni tierra. Porque si ustedes hubiesen sido el Rey de Reyes que está iniciando el reino eterno, ¿ustedes hubiesen ido a buscar en Caleta Portales? Porque eso hizo Jesús, po. Fue a la Caleta Capernaum, buscó a 4 hombres pasados a pescado. Ellos sí. Pedro, Andrés, Santiago y Jacobo. No creo que alguno iría a la Caleta Portales a buscar. Jesús sí. ¿Acaso ustedes hubiesen buscado para que esté ahí en medio de estos iniciadores del reino eterno a un celote enojado dispuesto a matar? A un extremista violento que lo único que quiere es quemar cosas. Ya, por ahí voy a buscar a uno. ¿Hubiesen ido ustedes a buscar a un traicionero a la patria, como Mateo, ¿no es cierto?, recaudador de impuestos para Roma, el imperio maligno, el lado oscuro de la fuerza? ¿Ya? Está ahí, en el lado oscuro, ya vamos a buscar a uno acá que es un traidor. Mateo. Y uno dice, ¿pero con qué criterio escogió el Señor? ¿Cuál es el criterio de su elección? Y la Biblia insiste una y otra vez que el criterio del Señor, en primer lugar, es gracia. Algo no merecido. No es que Él vio el mérito en alguien. Porque como dice en Romanos 11, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La elección es por gracia. Porque si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia no sería gracia. Y si por obras no es gracia, entonces de otra manera la obra ya no es obra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escoge el Señor? No es que el Señor dijo, voy a ver aquí quiénes son los que más han ayunado y han hecho mérito para que puedan aquí entrar al reino. A Pedro y Pablo. Estos dos vamos a poner. No fue así. No fue así. La Escritura te muestra lo contrario. No hay mérito en nosotros. No es que Dios haya escogido a alguien con mérito antemano. Muchos dicen, por ejemplo, que Dios vio de antemano a los que iban a tener fe. No dice eso la Escritura, no hay ningún versículo que diga eso. De hecho, una de las grandes características de los discípulos es que no tenían fe, eran incrédulos. ¿Por qué creen que escogió a Tomás?
¿Iba a tener fe? Tomás nunca tenía. Ese era el tema. Si hasta cuando Jesús resucitó, los discípulos dijeron, lo vimos. Y él les dijo, no les creo. El compadre incrédulo. No, cuando meta el dedo en la llaga. Tuvo que aparecer Jesús, le dijo, meta el dedo en la llaga. ¿Ahora me cree? Bienaventurado el que cree sin haber visto. Pero Tomás no era de esos. Dios no lo escogió porque vio fe en Tomás antemano. ¿Entienden? El criterio de elección entonces, ¿cuál es el criterio de elección de acuerdo a la Escritura? Busquen todos los versículos que hay respecto a la elección de Dios y siempre van a ver lo mismo. 1, gracia. 2, hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? A los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Fíjense que Él escoge a los pobres para que sean ricos en fe. Dios es el que da esa fe. Porque bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere este pasaje cuando dice que Dios escoge a los pobres? Bueno, el pasaje que más lo explicita es 1 Corintios 1. ¿No es cierto? Que trabaja esto de una manera más minuciosa. Y dice así. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿No son muchos sabios? Mírense vos. Yo sé que quieren aparentar grandes sabidurías. No son muchos sabios del mundo. No son muchos poderosos. No son muchos nobles. ¿Cuánta sangre azul tenemos acá? Yo diría que tenemos más sangre de quiltro que de noble. ¿No es cierto? No mucho noble. Nos dice que no hay. Dice que son pocos. ¿Sí? No es mucho. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Con qué criterio Dios escoge desde antes de la fundación del mundo a las personas? El criterio está explícito. No es la fe que iban a tener, porque Él da la fe. Es el que Él escoge lo necio, lo vil. Es cosa que vea los 12 apóstoles, es cosa que vea Pablo. Los pobres, los necios, lo débil. Es decir, si somos bien aterrizados a la realidad, el Señor viene, escoge, probablemente tiene mucho más escogidos en la cárcel de Valparaíso que en Lo Barnechea. Y no es que Él no salve gente de Lo Barnechea, sí, puede hacerlo. Pero uno se gloría. Así que en la cárcel del paraíso, cualquier salvo. Cuando lleguemos al reino de los cielos, nos vamos a sorprender. Vamos a llegar y vamos a ver a alguien y vamos a decir, ¿y vos? Y él te va a decir de vuelta, ¿y vos qué? Y yo voy a decir, sí, es verdad. Sí, porque el Señor escoge a lo vil del mundo. ¿Quién es lo vil del mundo? Bueno, los que tal vez tú dices los flaites. Bueno, muchos flaites salvados. Porque el Señor es bueno. Miren, la enseñanza de la elección que está presente en toda la Escritura, para muchos es tomado como un acto de injusticia de parte del Señor. Como si fuese Dios injusto. ¿Por qué escoge este y no al otro? Pero la Escritura lo enseña como un acto de misericordia. Un acto de misericordia. Imagínense un padre millonario, amoroso, que llega a un hogar de niños, 1000 niños, 10.000 niños, y quiere adoptar. ¿No tendría por qué hacerlo? ¿Quién le va a decir, hoy que eres malo, vaya a adoptar a uno y son 10.000? Nadie le va a decir eso. Si ya el mero hecho de acoger es un acto de misericordia. El Señor no tendría que haber escogido a nadie. No tendríamos por qué nosotros estar en su reino. ¿Sí? ¿Qué mérito hemos hecho nosotros? 0. Y ahí estás tú, el perla. La elección es un acto de misericordia, no es un acto de injusticia. Y resulta que el Señor fue así. Va a este hogar de niños, 10.000 niños, y dice, páseme los 3.000 más malos de acá. Los que nadie quiere. Los que ya nadie va a adoptar. Los que se portan más mal y los más enfermos. Los que nadie daría un peso. A eso me los llevo. Y van a ser mis hijos.
y les voy a dar mi reino. Y se van a sentar junto a mí en el trono. Nadie puede decir que Dios es malo, que Dios es injusto. Dios es misericordioso, dice la Escritura. Y la enseñanza de la elección glorifica la bondad de Dios. No es que Dios vio que eran buenos, no, porque eso hubiese llevado a jactancia humana. Ese no es el tema, es al revés. Dios vio que eran malos, que eran desechados. ¿Y por qué Dios haría algo así? Bueno, dice explícito el texto, para avergonzar a los humanamente sabios. Es que yo soy el más adoptable por el Señor. No, no lo eres. Nadie lo es. Para avergonzar a los humanamente fuertes. Para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, la elección de Dios para salvación de una persona no es por mérito, no es por fe, es por, ¿qué dice Efesios? ¿Qué es lo que leímos? Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo sé que tal vez luchas en tu mente con estos pasajes, pero no sé por qué luchas si Dios es bueno y su voluntad es buena y agradable y perfecta. A veces luchamos con los pasajes de la elección porque decimos, es que Señor, yo quiero que se salve tal persona. Y la respuesta es, ¿y cómo sabéis que no se va a salvar? ¿Y qué tal si está en el corazón de Dios? Es que Señor, yo quiero que se salven mis hijos. ¡Qué bueno! ¿Y quién te dice que no están en el corazón de Dios tus hijos? Por algo los puso en tu familia. Como si Dios fuese malo. Siempre pensando mal de Dios. Cuando menos mal, Dios es el que escoge. Porque la verdad, si Dios no hubiese intervenido en nuestra vida, nadie sería salvo. Nadie, cero. Cero. Porque nadie busca a Dios. Padre Santo, qué bueno que viniste a este mundo a adoptarnos. Y no solo a uno, y no solo a 1000, millones y millones de todas las familias de la tierra, para que nadie crea que el Señor es parcial, porque Él es imparcial. Él no hace acepción de personas. El Señor es bueno, mis queridos. Ahora, entendiendo estas cosas, tal vez te consideras un mediocre, nada, andas frustrado por la vida, crisis mitad de vida. Lees la Biblia, ves a los personajes de la Biblia y dices, no, jamás voy a llegar a esa estatura. Mira, en primer lugar, te recuerdo que todos esos personajes también eran un don nadie. No eran nada en ese mundo. Como dice Pablo, soy el más pequeño de todos los santos. En segundo lugar, te recuerdo que la estatura a la cual vas a llegar no es la estatura de los santos que leemos en la Biblia. Tú vas a llegar a la estatura de Cristo mismo. Eso dice la Escritura. Cuando te dice en Romanos 8, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un plan. Tiene un plan para tu vida. ¿Cuál es? Que vayas a Disneylandia. No, muy chico. Que seas millonario. No, pues es una pequeñez. Una pequeñez, no puede ser tu sueño único ser millonario, es una pequeñez. Que seas famoso, que seas reconocido en el mundo. No, mucho más. Mucho más. ¿Qué más? Dios te predestinó para ser hecho conforme a la imagen del Hijo unigénito, el Verbo de Dios. Eso sí que es plan. Eso sí que sí. Ahí te prefijó el rumbo, Él prefijó un destino, una meta. ¿Cuál es esa meta? Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y todas las cosas que te pasan en la vida, el Señor las ocupa para tu bien. ¿De qué bien estamos hablando?
de que seas hecho conforme al carácter de Cristo. Que te parezca cada día más a Jesús. Ese es el bien que Dios tiene para tu vida. Es un bien mucho más glorioso que tener plata. Es un bien mucho más glorioso que ir al Caribe. No, no se conformen con pequeñeces. Si lo que Dios quiere es que tú seas conforme a la estrella resplandeciente de la mañana y alumbres como estrella en el cielo por toda la eternidad, como dice Daniel 12. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tú no tienes idea de lo que vas a hacer. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor te escogió, te llama y te fija un rumbo, te predestina. Y ese rumbo tiene que ver con que seas como Jesús. Imagínate. Y tal vez tú te sientes frustrado y dices, todo me ha ido mal. Todo me ha ido mal. No es que te esté yendo mal. Tal vez humanamente tú vas como en bajada, sí, humanamente. Pero en carácter, en amor, en paciencia, en bondad, en dependencia del Señor, en conocimiento de Cristo. ¿Tú me dices que estás yendo en bajada? No te creo. Si tienes al Espíritu, no. Si tienes al Espíritu, el que inició la obra la está completando cada día más. Y sí, es verdad, estás viviendo injusticias. Te tratan de manera injusta, ¿sí? Pero Dios está ocupando eso para que crezcas en templanza. Y sí, es verdad, el Señor ha permitido enfermedad en tu cuerpo. Y tu cuerpo ya no tiene la salud de antes. Estás discapacitado, discapacitada en algún área de tu cuerpo, sí, pero has crecido en paciencia. Has crecido en paciencia. Y es verdad, sí, Dios ha ocupado, te ha puesto personas muy difíciles alrededor, que te hacen la vida dura. Pero es para que crezcas en amor. Así que has crecido en amor. Y sí, es verdad, ha permitido humillaciones en tu vida. Te humilló, pero has crecido en humildad. Y también es verdad que el Señor ha permitido carencias en tu vida, pero has ido creciendo en bondad para aprender como el que era rico dejó su riqueza para enriquecernos a nosotros. Y así también tú has ido aprendiendo a dejar tu riqueza para enriquecer a otros. Dios está ocupando todo en tu vida para lograr el objetivo que tiene con tu vida. Y el objetivo es que seas como Cristo. ¿Qué mejor objetivo? ¿Qué mejor objetivo? Tal vez tú dices, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y siempre estás pensando y por ahí tal vez algún profeta te dijo, irás a las naciones. Y yo te diría, tan poquito ir a las naciones. ¿Va a ser un viaje por todo el mundo y después qué? No. Ser como Cristo. A eso te predestinó el Señor. Eso sí que es glorioso. Por tanto, tú estás a prueba de fuego, semana tras semana, mes tras mes. Porque tú fuiste predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso futuro! Vuelvo a Efesios. Dice a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, el más pequeño. Me fue dada esta gracia. Es un regalo. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Esto estaba escondido en el corazón de Dios. No tenía idea lo bondadoso que era, lo bueno, lo grande. No tenía idea. Escondido desde los siglos en el corazón de Dios que creó todas las cosas. El Señor le dio el privilegio al pequeño Pablo y ahora te lo da a ti. Porque todas estas cosas ya las has ido aprendiendo. Y ya sabes. Te da a ti este privilegio de comprender y de vivir estas inescrutables riquezas, estos misterios que estaban ahí escondidos.
¿Cómo los estás viviendo? Y quiero aterrizarlo con un tema en particular, para ir finalizando. Una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida y que pasa a ser casi común a toda la humanidad es que guardamos apariencias. Apariencias. Aparentamos estar bien cuando no estamos bien. Es que nos gusta que piensen bien de nosotros. Aparentamos estar contentos cuando no estamos contentos. No, está todo tranquilo, pero en realidad estamos con depresión. Aparentamos tener todo bajo control cuando en realidad mi vida es un caos. Aparentamos. Cuando la Biblia, como espejo, te muestra tu corazón y dice, oye, tú eres un vil y menospreciado pecador, pero amado por Dios, visto por Dios, abrazado por Dios y redimido por Dios. Y esa debe ser nuestra identidad. Mi identidad no está fundamentada en las caretas que yo he construido en mi propia vida, en lo que yo proyecto a las demás personas porque quiero que los demás piensen así de mí. Esa no puede ser tu identidad, porque eso solo te va a esclavizar y no te va a satisfacer. Y siempre vas a estar mal, y de mal en peor. Dios te ama y te ama sin maquillaje. Tal vez tu papá no daba ni un peso por ti y tal vez tu mamá te abandonó. Pero aunque padre y madre me abandonen, con todo Dios me ha recogido. Me han recogido. Él te conoció, Él te amó desde antes de la fundación del mundo, y eso tiene que traerte esa tranquilidad y ese gozo de que en realidad no tengo nada que aparentar. Si yo todo lo que quiero es la aceptación y la tengo de parte de Dios y me ama. Entonces, ¿por qué me tengo que hacer el súper canuto? Dios sabe lo que hay debajo de tus caretas. Él sabe las falsas apariencias. Él te conoce íntimamente y te ama igual. Entonces, ¿por qué sigues esforzándote en guardar imagen, en guardar apariencia, cuando es evidente que eres un pecador? Evidente, si lo dice la Biblia. No tenéis que andar portándote como el perfectirijillo si yo sé que eres pecador igual. Somos iguales. Si uno sabe que somos redimidos. Una careta no te va a dar felicidad, solo te esclaviza. Ríndete al Señor. No puede ser que estés aparentando que estás súper bien acá y en la casa le pegas a tu familia. Hay violencia. Violencia intrafamiliar. Tú tienes crisis de ira y no lo has hablado con nadie. Te da vergüenza. ¿Y por qué te da vergüenza asumir y admitir que eres el más pequeño de todos los santos? Hay libertad en la confesión. Tú vienes acá, aparenta que está todo bien, pero eres un adúltero. Eres un adúltero y no has confesado tu adulterio. Tú vienes acá, aparentas que está todo bien, pero resulta que tienes ahí en tu corazón que robaste un buen monto el otro día. No se lo vas a decir a nadie, te lo vas a llevar a la tumba el secreto. Infeliz, continuamente infeliz. Caretas de apariencia, sin asumir el pecado. Y hacer lo que dice Santiago 5:16, anda, confiésense las faltas mutuamente, porque ahí la oración del justo es poderosa y eficaz, va a haber sanidad en tu vida. Pero tienes que humillarte. No puedes seguir aparentando que eres un santo cuando eres un pecador redimido en Cristo. Sí, en Él hay perdón, pero hay que arrepentirse. En Él hay salvación, pero hay que confesar. Ríndete a Dios, porque Él te amó, porque Él sabe tu vida. Anda alguien maduro en la fe y dile, yo tengo crisis de ira. Yo tengo una tendencia a robar. Yo tengo amor al dinero. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste? Que fuiste alguien maduro en la fe y le dijiste, tengo problemas con la pornografía. Ora por mí. ¿Por qué guardas apariencias? ¿Por qué no simplemente asumes lo que dice la Escritura y vas a Cristo como Redentor?
para que Él te sane, para que te libre. Porque estás viviendo una opresión, una esclavitud y una sequía espiritual. Un yugo que tú mismo te autoimpusiste. Porque podrías ser libre hoy. Hallarás descanso en el simple hecho de reconocer y descansar que el Creador te amó, que Él te escogió, Él sabía de todo esto. Igual mandó a su Hijo unigénito. Igual murió por ti. Él te salvó. Deja de actuar entonces de ser hipócrita, de ser ególatra, orgulloso, intentar guardar las apariencias. Y dile al Señor, sí, es verdad. Soy el más pequeño de todos los santos, escogido por pura gracia. Un pecador redimido. Señor, así soy. ¿Y cuánto gozo va a haber para tu vida? ¿Cuánto gozo hay en la declaración de la verdad? Vamos a orar, Padre Santo. Gracias porque me amaste. Nos amaste. No tenemos que guardar apariencias. Sabemos que somos lo vil del mundo, lo menospreciado. Y sabemos que a tus pies hay perdón. No queremos seguir viviendo una vida falsa. No queremos seguir viviendo, Señor, pecados ocultos, secretos familiares terribles que han destruido. Gracias porque en ti hay libertad, porque en ti hay renovación, porque nos amaste a pesar de nosotros mismos. En eso consiste la elección, en tu misericordia, en tu bondad que nos rescató. Señor, bota nuestras caretas y apariencias. Y gracias porque nos abrazas así, tal cual. En el nombre de Jesús. Amén.